No se les olvide descargar la sesión en cuanto esté disponible para que la tengan ahí almacenada. Sí, mamá, por favor. Y un poquito de agua para café. Eh, Guardar la sesión para tenerla ahí a la mano porque, pues lamentablemente el Zoom no nos guarda mucho tiempo las sesiones y la pueden ahí consultar, ¿no? De todos modos voy a procurar subirlas ahí al YouTube para que las puedan revisar, ¿no? En futuras ocasiones. Bueno, entonces platicamos la clase pasada, ¿no? Un poquito de la función de la epistemología. Al final les comentaba que pues tenemos que entender lo que estamos haciendo porque pues, en el mundo moderno ya existen muchas técnicas de intervención que pueden ser buenas, pero para que estas técnicas de intervención se vuelvan buenas, pues tenemos que comprender qué estamos haciendo. Así que a manera de repaso, ¿no? A manera de repaso para pasar a hablar el día de hoy de lo que es la criminología, nos vamos a estar moviendo entre archivos y archivos, ¿no? Bueno, a manera de repaso. La clase pasada hablamos de la epistemología y decíamos que la epistemología básicamente es la ciencia que estudia el conocimiento. Decíamos que realmente todos, por nuestra experiencia, por un lado, y también porque tenemos esta capacidad de pensamiento por el otro, pues todos tenemos conocimiento, ¿no? Entonces el conocimiento viene de dos lados. Conocemos cosas porque las experimentamos. Y a esto le llamamos el empirismo científico y de alguna manera también le llamamos lo ontológico, ¿no? Porque a final de cuentas experimentamos las cosas por lo que son, a lo que le llamamos el ser. Pero también sabemos que nosotros somos capaces de pensar y mejor aún, muchas de estas ideas que tenemos en la mente las podemos hacer realidad. Es decir, son cosas que no existen en la realidad, son cosas que no son naturales en la realidad, pero lo podemos lograr porque se nos ocurrió, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor a mí, un día, se me... Mándeme, sí, mamá, al final, al final. A mí a lo mejor se me ocurre un conejo de madera, ¿no? A mí se me ocurre un conejo de madera. En la realidad esto no existe. En la realidad no existe un conejo de madera. Pero a mí se me ocurrió en mi mente que quizás yo puedo agarrar un trozo de madera, tallarlo y convertirlo en tal. Pues esto es el racionalismo. El racionalismo quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de pensar cosas que naturalmente no se dan en la realidad, pero que nosotros las podemos producir. Y a esto le llamamos lo deontológico, ¿no? Lo deontológico que tiene que ver con el deber ser. Y platicábamos que en el mundo científico, pues hay enfoques científicos que se centran en el ser. Los que se centran en el ser dicen, al final, así como se manifiesten las cosas en la realidad, así son las cosas. Mientras que los deontológicos dicen, no importa que así no se manifieste en la realidad, si lo puedo pensar, muchas gracias, mamá. Si lo puedo pensar es porque entonces es posible hacerlo, ¿no? Y los dos enfoques tienen razón, pero los dos enfoques tienen un límite, ¿no? Y poníamos el ejemplo en la clase pasada, decíamos, por ejemplo, ontológicamente tenemos el sexo. Sabemos que el sexo es biológico, ¿no? Esto es ontológico. Ontológico quiere decir que, por ejemplo, el macho, lo decíamos, a final de cuentas, es el que produce el esperma. Y la hembra es la que produce el óvulo. Y esto es un hecho que hasta el momento no ha podido ser transformado, no ha podido ser diferente, ¿no? Pero del lado deontológico podemos encontrarnos un límite. Habrá gente que se le ocurrió, ¿no? Pensó. Ahí está. Habrá gente que pensó, ¿no? Pensó algo así como, eh, pues yo creo que podemos usar los conocimientos de la medicina para transformar mi cuerpo de hombre en cuerpo de mujer. Esto se le ocurrió a alguien, ¿no? Evidentemente los ontológicos dijeron, no, estás mal, ¿cómo crees, no? Si en la naturaleza tú ya naciste biológicamente así, pues es una aberración que quieras transformarte el cuerpo.
Pero los deontológicos dijeron, si realmente es una aberración, cuando yo intente hacer esa transformación de mi cuerpo, algo me lo va a impedir. Y entonces comenzamos a operarnos el cuerpo y nada me lo impidió. Por tanto, mi mente me demostró que no existe una razón para que esta idea sea posible, ¿no? Pude convertir mi cuerpo de hombre en un cuerpo de mujer. Me puedo vestir de mujer, puedo actuar de mujer, puedo salir con un hombre, o puedo salir con quien yo quiera y a final de cuentas no hay una fuerza natural que me lo impida. A lo mejor hay una fuerza humana, pero esto ya es cultural, pero no hay una fuerza natural que me lo impida. Hasta aquí tenemos lo deontológico. Ah, se me ocurrió que es posible, lo intento, el hombre comienza a manipular la realidad y ¡pum! Es posible. Pero entonces de repente a este hombre que transformó su cuerpo en mujer se le ocurrió que quiere embarazarse. Se le ocurrió que quiere embarazarse. ¿No? Él dijo, bueno, pues al final, cuando a mí se me ocurrió que podía cambiar mi cuerpo de hombre a mujer, pude, pues a lo mejor a mí se me ocurre que me puedo embarazar, vamos a intentarlo. Entonces este hombre empieza a buscar los métodos, modos, maneras, ¿no? Comienza a tomar ácido fólico, va a una clínica de asistencia, ¿no? Para checar esta parte de la paternidad y le haga como le haga, al final le van a decir, ¿sabe qué? Es cierto que su cuerpo es de mujer. Yo así lo observo y es de mujer. ¿Pero qué cree? Biológicamente, ontológico, ¿no? Entendamos que lo ontológico es lo que está dado en la naturaleza, por naturaleza. Aunque usted pudo transformar su cuerpo de hombre en un cuerpo de mujer, por su biología, por la naturaleza de su biología, usted no podrá embarazarse. Y usted puede venir y demandarnos, y me pueden echar a mí millones de años en la cárcel, podemos meter a todos los doctores del mundo a la cárcel, pero esto es imposible. Entonces nos podemos dar cuenta que la realidad es el límite de lo deontológico, es decir, del pensamiento. Pero también podemos darnos cuenta que el pensamiento puede romper algunos límites de lo que está dado por naturaleza. Con el tiempo hemos demostrado que el hombre ha logrado a través de la ciencia, del arte, de los medios de los que se valga, ha logrado transformar lo que es natural y convertirlo en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ética, en un primer momento, la ética decía, ¿no? Que el hombre puede hacer de todo y es ético, siempre y cuando no intente sustituir a la naturaleza. Este era el límite ético, ¿no? Ahí en los juramentos hipocráticos. Porque en aquellos entonces veíamos que la única que podía crear especies era la naturaleza, ¿no? El hombre no podía saltarse las reglas de la naturaleza para crear especies. Pero con el tiempo logramos clonar ovejas, ¿no? Logramos clonar ovejas, lo que significa que el hombre pudo romper la forma tradicional de crear vida y fabricar vida sintética, ¿no? Y gracias a esto tenemos las inseminaciones in vitro, pero también tenemos la clonación. Pudimos romper algunos aspectos de lo que está dado por naturaleza. Pero mientras no sea posible romper esos aspectos naturales, mientras no sea posible, estamos en el campo de lo ontológico, y lo ontológico, lo natural, siempre va a ser el límite del pensamiento, ¿no? Ahí está. Esto lo vimos la clase pasada. También vimos que independientemente de que sea ontológico o deontológico, que inclusive hay fenómenos como el hombre, que tienen que ser estudiados desde los dos enfoques. Lo ontológico tiene una razón, una parte de la razón, y lo deontológico tiene otra parte de esa razón. Y los dos se combinan y de aquí nacen las diferentes ciencias. A final de cuentas, las ciencias explican al hombre. Lo que significa, desde lo ontológico, que es tan válida
la medicina para explicar algunas cosas con sus respectivos límites, como es válida la sociología para explicar otras cosas. No están peleadas. A final de cuentas, no hay una suerte de oposición, sino que hay una dialéctica, hay una complementariedad entre ambos enfoques. Y cuando nos vamos a meter a estudiar al hombre, tenemos que reconocer esos enfoques. Es decir, tenemos que abrir un poco la mente y dejar de pensar que solo existe un enfoque científico capaz de explicar al hombre, porque por eso estamos atorados donde estamos, porque seguimos buscando la única técnica, el único método, la única manera, el único programa para prevenir algo. No, no es así. Es un trabajo multidisciplinario. También vimos la clase pasada que pues la epistemología se apoya de la heurística. Y comentábamos que la heurística hace dos preguntas. La primera pregunta es ¿cómo adquirimos ese conocimiento? Esta pregunta nos interesa porque nos ayuda a comprender las bases y la esencia del conocimiento. ¿Por qué nos interesan las bases? Porque si yo comprendo las bases de ese conocimiento, entonces puedo trasladar esas bases a otros fenómenos diferentes. Y aquí es donde nace la multidisciplinariedad. Multidisciplinariedad. Y también es donde nace la interdisciplinariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo adquirí o yo descubrí, yo hice un descubrimiento en la física. Me pregunté cómo lo adquirí. Al preguntarme cómo lo adquirí, entonces yo comprendí cómo funciona ese conocimiento de la física y me lo llevé a otra ciencia donde también pudimos sacarle provecho. Ejemplo, a alguien en la metalurgia, se le ocurrió el concepto de resiliencia. A alguien en la metalurgia. Alguien se dio cuenta en la metalurgia que cuando tú sometes ciertos materiales a una presión que los deforma, a veces algunos de esos materiales vuelven a su forma original. A alguien se le ocurrió esto, alguien notó esto. Y de repente, un psicólogo, un psiquiatra, se dio cuenta que había personas que vivían en las peores condiciones del mundo, ¿no? Venían de familias donde había un montón de violencia, venían de contextos donde había alcohol, drogadicción, antecedentes de muchas patologías, guerras civiles, le iban a la América, escuchaban Peso Pluma, es decir, una familia destruida en su totalidad. Y pese a eso, estas personas contra todo pronóstico, desarrollaban personalidades saludables. Entonces ese psiquiatra, ese psicólogo, encontró el concepto de resiliencia en la metalurgia y se lo trajo a la psiquiatría, ¿no? Así que se empezó a utilizar en psiquiatría, en psicología, en las áreas de salud mental, el concepto de resiliencia, entendiendo que la resiliencia es la capacidad que tienen las personas para reestructurarse pese a haber vivido en contextos deformadores. Ahí está. Esto hace la heurística. Si yo comprendo cómo adquirí este conocimiento puede ser desplazado o estas bases de este conocimiento pueden ser desplazadas a otras áreas a las que podemos nutrir, de las que vamos a obtener un beneficio y entonces vamos a mejorar nuestra práctica científica. Esa es la primera pregunta de la heurística. Y vimos también que la segunda pregunta de la heurística es ¿cómo podemos mejorar ese conocimiento? Y poníamos algunos ejemplos, ¿no? Decíamos,
Pues cuando nació la psicología y comenzamos a atender pacientes, nos dimos cuenta que obteníamos resultados favorables en los pacientes haciendo uso de la técnica que tú quieras. Y los más científicos se pusieron a tomar nota de cuántas sesiones le tomaba al paciente sentirse bien y cuáles técnicas se utilizaron. Y de repente alguien escribió el primer tratado sobre psicología clínica y dijo, si tú utilizas este método psicológico para atender este problema psicológico, te va a tomar un año. Un año resolver el problema, pero se resuelve. Y entonces los demás psicólogos comenzaron a replicar la misma técnica y ya sabían que al menos tenían que esperarse un año. Pero de repente, algún psicólogo se preguntó, ¿y habrá alguna forma de conseguir que el beneficio sea antes de un año? Y empezó a observar ese conocimiento, eh, parece o descubrió por ahí a lo mejor algunas prácticas que no eran necesarias y las quitó o puso nuevas, comenzó a moverle a la técnica y entonces logró que el beneficio terapéutico se lograra en menos de un año. Y otro psicólogo se preguntó, ¿habrá forma de hacer que este beneficio que se logra en menos de un año y que solo es para una persona sirva para dos? Y entonces se inventa la terapia de pareja. Y alguien se preguntó, ¿será posible que eso que funcionó para dos funcione para cinco? Y entonces se inventó la terapia de familia. Y alguien se preguntó, ¿será posible que eso que funciona para 5 funcione para 30, 40, 50? Y entonces nace la psicología educativa y nace la psicología organizacional, que es traer los conocimientos de la psicología teórica a la psicología clínica y de la psicología clínica a los espacios donde hay un montón de gente, ¿no? Lo que significa que siempre es posible aportar algo nuevo a la ciencia o a la práctica, que es como el objetivo de las investigaciones. Encontrar una forma diferente de aplicar el conocimiento, cuestionar el conocimiento que tenemos, porque también podrá ser un conocimiento científico, pero a lo mejor ya no es útil, o a lo mejor creímos que era un conocimiento válido y no lo es. Al final para esto nos sirve la epistemología, ¿no? Te voy a poner ejemplos de cómo la epistemología nos sirve, ¿no? Por ahí en psicología educativa apareció esta cuestión de las inteligencias múltiples, si no mal recuerdo. No sé si se le llamaba así, no recuerdo, pero hacía referencia a que algún psicólogo o alguien descubrió que no todas las personas aprendemos igual. Entonces, dividió a las personas en tres grupos. Los kinestésicos. Los kinestésicos, según esta teoría, son los que aprenden practicando. Necesitan hacer las cosas para aprenderlas. Encontró a los auditivos, que son los que aprenden escuchando. Y encontró a los visuales, que son los que aprenden observando. A alguien se le ocurrió esto, ¿no? Y esta cosa fue preciosa porque entonces se convirtió en punta de lanza de la educación. Pues alrededor de esta teoría se comenzaron a construir test psicológicos para identificar qué tipo de alumno tienes y entonces diseñar una planeación específica para este alumno y crear técnicas de educación para este alumno y comenzaron a decirle al profesor, tienes que conocer a tu población para que sepas cómo dirigirte a ella, bla, 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 bla. Los gobiernos invirtieron un montón de dinero en traer esta formación educativa a sus maestros y comenzaron a exigirles que hicieran estas metodologías y estábamos en la punta, ¿no? Estábamos ahí haciendo uso de una tecnología, a final de cuentas, este conocimiento teórico también es una tecnología, solo que no es una tecnología como un equipo, ¿no? De cómputo, pero también es tecnología. Y comenzamos a utilizarlo, ¿no? Y de repente apareció por ahí un epistemólogo, un psicólogo epistemólogo y dijo, a ver, vamos a calmar. Y se puso a leer. Y dijo, a ver, quiero entender que tú me estás diciendo que no todos aprendemos igual. Quiero entender que tú me estás diciendo
que si yo evalúo a mis alumnos y descubro que tengo un alumno kinestésico, a él lo tengo que poner a hacer prácticas, que si tengo a un alumno auditivo, a él le tengo que dar cátedra, y que si tengo a un alumno visual, a él le tengo que poner ejemplos en el pizarrón o diapositivas, ¿correcto? Sí, eso estoy diciendo. Ese psicólogo dijo, me gusta. A ver, vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Y se puso a leer, ¿cómo adquiriste el conocimiento, no? Ah, pues adquirí el conocimiento porque yo en un grupo hice esto. El científico hizo su reporte. Nosotros leímos un reporte, pero no estuvimos ahí. Realmente no estuvimos ahí, ¿no? Él puso unas gráficas y puso una metodología y nos contó lo que él dice que hizo, pero no estuvimos ahí. No estuvimos ahí. Y además, cuando vimos el reporte final, pues no vimos que alguien lo haya puesto en práctica, ¿no? O que alguien lo haya evaluado. Así que apareció un psicólogo que dijo, acepto el reto, ¿no? Quiero ver si tienes razón. Entonces el psicólogo utilizó las técnicas, las metodologías, los test que ya estaban estandarizados para evaluar a un grupo. Y en ese grupo encontró kinestésicos, auditivos y visuales. Y entonces se le ocurrió seguir la metodología al pie de la letra, tal cual fue diseñada por el inventor de la técnica. Y al final, después de haber identificado kinestésicos, auditivos y visuales, fabricó una planeación completamente práctica para los kinestésicos. Fabricó una planeación completamente auditiva para los auditivos y una planeación visual para los visuales. Y a cada uno lo educó según su enfoque de preferencia. Y tomó un grupo control. Todos los experimentos llevan un grupo control. Un grupo control es al que no le mueves nada. Y entonces se puso a educar al grupo control de la manera tradicional, al kinestésico con prácticas, al auditivo con cátedras, donde no les pedíamos apuntes ni tareas, y al visual con observar, ¿no? Únicamente ejemplos, ¿no? Y procuró que esos ejemplos no trajesen audio, que simplemente observaran cómo se hace. Aplicó exámenes, el mismo examen, ¿no? El mismo examen, solo que en los formatos respectivos. Al kinestésico le aplicó el examen, al auditivo y al visual con las mismas preguntas, pero a cada quien en su respectivo formato, ¿no? Al final, lo que decía este psicólogo es, no importa cómo aprendiste. Si yo te pregunto cómo lo hiciste en una hoja, tú puedes responderme y todos van a llegar a la misma respuesta, ¿no? Pues se encontró que si tú enseñabas a los kinestésicos con kinestesia, que si tú enseñabas a los auditivos con voz y enseñabas a los visuales con imágenes, no lograban el mismo puntaje que la gente que era educada de manera tradicional. Es decir, al final se descubrió que si bien es cierto que los alumnos tienen preferencias a la hora de aprender, las tres vías de aprendizaje deben estar presentes. Al final, en los países que estuvieron al corriente de esto, los que se tomaron la molestia de poner a prueba lo que dicen que funciona, regresaron a la metodología tradicional, solo integraron algunas prácticas, integraron algunas cátedras auditivas, de sabes qué, te vas a ir a escuchar una conferencia, y algunos ejercicios visuales. Al final se terminó educando de la misma manera, solo se integró tecnología para facilitar el aprendizaje. Y esto fue importante porque, por ejemplo, muchos países, esto se le llama política pública, ¿no? En este caso, política educativa. Muchos países invirtieron miles de pesos para educar a sus maestros, y fíjense, fue un modelo que al final fue un desperdicio de dinero. Platico esto porque al final, cuando nosotros nos dedicamos a la prevención del delito, la prevención del delito implica que debemos de crear políticas criminales, que son políticas públicas especiales. Y una política criminal debe de venir acompañada de una política criminológica y a su vez de eficacia y de eficiencia. ¿Qué es esto? Me adelanto un poco lo que vamos a ver más adelante, pero una política criminal, en pocas palabras, es crear una ley, un protocolo, etcétera. Una política criminológica es fabricar los medios para hacer valer esa ley. Es decir,
Política criminal. Estamos inventando, esto no es una política criminal, esto es una política de salud pública. Política de salud pública, ¿no? Política, la ley. Pues a partir de ahora, todo mundo tendrá acceso gratuito al ILE, a la interrupción legal del embarazo, por ley. Eso es política criminal. Política criminológica es que entonces tenemos que fabricar o construir centros de atención médica que brinden ese servicio. Y además tenemos que contratar doctores, y además tenemos que comprar medicamentos, y además tenemos que conseguir toda la infraestructura y hacerle propaganda, publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, la política criminal es hacer la ley. La política criminológica es conseguir los medios para que esta ley se haga valer. Y al final, toda ley que se convierte en una acción social debe ser hecha tomando en cuenta la eficacia y la eficiencia. Eficacia quiere decir que la ley y sus acciones logran el propósito señalado. Y eficiencia, que ese propósito se logra administrando correctamente el recurso, de forma tal que conseguimos el objetivo gastando lo menos que se puede y obteniendo el mayor de los beneficios. Fíjate, discúlpame si me desvío, ¿no? Pero a final de cuentas la realidad es compleja. Voy a poner un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en la comunidad LGBT. No, en la comunidad LGBT. De repente la comunidad LGBT, ojo, no estoy diciendo que esté mal, al final yo quiero simplemente que te vayas con la idea, ¿no? Porque cuando uno da estos ejemplos, de repente lo tachan a uno de tradicionalista, de misógino, de represor. No, no, no. El objetivo de los ejemplos no es ponernos a favor ni en contra, sino comprender cómo está construido el fenómeno. Vamos a la comunidad LGBT. De repente la comunidad LGBT dijo, ¿saben qué? Es que nosotros queremos que el gobierno nos reconozca nuestra identidad de género. Y comenzamos a hacer marchas, bla, 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 y ustedes sabrán que en algún momento del camino la UNAM expide el primer título que reconoce a una persona que se ha cambiado legalmente el género, ¿no? Y además esta persona logró convertir sus papeles de cuando era Antonio a ahora que es Berenice, ¿no? Y decimos, súper genial, se festeja, está bien, es un logro. Pero ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto cuesta hacer esto? A lo mejor decimos, pues es que es un acta de nacimiento, ¿no? ¿Cuánto puede costar? $1. Órale, ¿no? Es que es una INE. ¿Cuánto puede costar? $10 por el plástico. Es que es un título. ¿Cuánto puede costar? Sí, porque lo estamos viendo a nivel micro. A nivel micro. Pero si nos ponemos a pensar, ¿no? Hacemos una estadística de cuántas personas desean esto y nos encontramos, si tú quieres 1 millón de personas que desean cambiar su acta, su INE y por ende toda la documentación para que puedas obtener tu título de universidad, esto deja de ser $1. Esto deja de ser $10 por persona, ¿no? Multiplicamos a pensar que son $10 todo este trámite. $10, ¿no? Siendo muy barateros. Cuando multiplicamos $10 por 10 millones de habitantes que quieren hacer lo mismo, pues la cantidad es estratosférica. Nos hacemos la segunda pregunta. ¿Esto es más importante que otra cosa? Vámonos al otro lado de la moneda, ¿no? De repente notamos que por ahí hay gente que dice, bueno, pero ¿y el medicamento para los niños con cáncer? Y esto es política criminal. Cuando una política criminal es responsable, se hace con apego a la responsabilidad. Lo que nos preguntamos es qué es lo que más nos urge y qué es lo que más nos conviene y qué es lo que más beneficios nos da. Esto en criminología
es conocido como el bien común. Entonces, el bien común es aquello que beneficia a todo individuo, independientemente de su clase social, sexo, raza, ya no se le dice raza, es discriminatorio, ancestría, sexo, ancestría, género, etc., ¿no? Se supone que la criminología promueve el bien común, pero eso ya pasa después. Al principio la criminología se olvidaba de esto, ¿no? Pero el día de hoy se supone que integrar criminología al mundo moderno, que no es algo novedoso, solo que se hizo el boom en México hace no mucho, sin embargo es algo que ya venía dándose desde hace mucho tiempo, pues implica pensar cuál de las decisiones que voy a tomar es la que más le conviene a todo un país, que nos va a costar lo menos posible y que va a conseguir el propósito de la protección del bien común desde los diferentes frentes, ¿no? Y pues para esto hacemos el razonamiento epistemológico. ¿Cómo hacemos el razonamiento epistemológico? Platicábamos la clase pasada que el último elemento de la epistemología es la heurística. Y la heurística, en pocas palabras, es el arte de la interpretación. ¿Qué es el arte de la interpretación? Ah, pues yo ya apliqué una política pública, ¿no? Yo ya apliqué una política. Voy a inventarme un ejemplo. Yo acabo de reconocer dentro del Código Penal la figura del feminicidio. La reconocí porque la gente comenzó a pedir, ¿no? Que el homicidio de la mujer sea catalogado con otro nombre y tenga más gravedad, ¿no? Entonces le llamamos feminicidio, lo que significa que es un delito grave, y queremos más penas y queremos una oficina de atención con perspectiva de género, de género, y queremos capacitaciones para todos los servidores públicos en materia de feminicidio. Y ahí está, ¿no? Estamos ahí, política criminológica, construyendo toda la infraestructura que va a hacer posible que una vez que hemos reconocido el feminicidio como un delito importante, pues este pueda ser atendido. Y la cereza del pastel, la estadística. La estadística se va a poner a investigar todo lo que hicimos. Y de repente en el informe de gobierno, lo que tú quieras, va a aparecer un sujeto que va a decir, este mes, este año, hemos recibido y atendido más de 15,000 denuncias por feminicidio, de las cuales hemos logrado detener, procesar y sentenciar a más del 50% de feminicidas. Por tanto, estamos construyendo un México más seguro para las mujeres. Esto nos dice la estadística, ¿no? De lo que trabajaron las instituciones, esto fue lo que se logró. Pero hay muchas estadísticas. Nos vamos al siguiente año y comenzamos a revisar las estadísticas. Y nos damos cuenta que el año en el que se hizo este informe, este que estamos poniendo arriba, 15,000 detenidos, bla, 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 el año en el que se hizo este informe, se registraron 45,000 feminicidios. Si nosotros aprobamos la ley, hicimos toda esta infraestructura, bla, 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 se supone que lo que estamos esperando, por eso es que pedimos el feminicidio, hasta yo tengo entendido, igual me equivoco, pues es que el delito disminuya, ¿no? Pero si este nuevo año yo vuelvo a revisar las estadísticas de feminicidio y encuentro que se registran 47,000 feminicidios, tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? Si bien es cierto que hay una tasa importante de resolución de casos a los que le llamamos justicia,
porque se detuvieron 15,000. La realidad, hermenéuticamente hablando, puse heurística, ¿verdad? Aquí me equivoqué, era hermenéutica. La realidad, hermenéuticamente hablando, es que no se está arreglando el problema. Sí. Así es, Erika, me equivoqué. No era heurística, era hermenéutica. La heurística era arriba, ¿no? Hermenéutica. Hermenéuticamente hablando, cuando ya hacemos la interpretación de estos datos y de la realidad, no vamos a negar que tenemos un montón de gente en la cárcel, que hemos encontrado a los responsables, que les hemos aventado 45 años, pero no estamos consiguiendo el objetivo. Porque se supondría que una de las funciones del derecho penal, específicamente referido a la sanción, bueno, tiene dos funciones, ¿no? Tiene una función que es, ¿cómo le llaman? La específica, ya ahorita Hoshi nos corregirá si me equivoco, y la general, ¿no? Si no mal recuerdo. La prevención específica tiene que ver con el hecho de que se supone que si yo sanciono a una persona, al sancionarla, estoy persuadiéndola de que lo vuelva a hacer. Por tanto, cuando yo te aplico una sanción del tipo que tú quieras, se supone que tú entiendes y no lo volverías a hacer, porque entendiste. Encontraste la relación entre cometí el delito y mi castigo, no lo voy a volver a hacer. Y a nivel general, por eso es que esto se tiene que hacer público, a nivel general se presume que si la gente se entera de que el Estado, bueno, las instituciones, sancionaron a un feminicida, el castigo que tú quieras, entonces entenderán que quien se atreva a hacer lo mismo va a ser castigado. Y eso desmotiva al delincuente. Se supone que este es el objetivo. Vámonos a la hermenéutica. Detuve 15,000 personas, las sentencié, todo esto se compartió en los medios de comunicación, todo esto se compartió en todos lados, ¿no? Todo mundo lo supo. Lo que yo esperaría es que esta medida, ¿no? Este ejercicio, lo que ustedes quieran, esta medida, este ejercicio, tuviese un efecto positivo en la disminución del feminicidio. Y nos damos cuenta que para el siguiente año, pese a estos esfuerzos, en vez de disminuir el feminicidio, incrementa. Entonces, aquí, si bien es cierto, tenemos un pretexto para seguir votando por el mismo candidato, porque trabajó, aquí nos damos cuenta que las decisiones tomadas hasta el momento no han funcionado. Por tanto, la aplicación de este conocimiento no nos está dando el resultado esperado. Lo que significa no que estrictamente lo estamos haciendo mal, sino que entonces hay que volver a revisar la lógica de lo que hacemos para construir el modelo, técnica, política, etcétera, adecuado que nos dé el resultado que esperamos. Esto lo vimos la clase pasada. Ya vimos epistemología, ontología, deontología, heurística, hermenéutica. Y para cerrar, platicábamos que existían 3 enfoques epistemológicos. A uno le llamamos epísteme interna, a otro le llamamos epísteme externa y al otro le llamamos mirar ecológico. Y les comentaba que normalmente nosotros, los científicos y los profesionistas, nos encontramos seducidos por la epísteme interna. ¿Qué es la epísteme interna? Habíamos platicado. Pues es una teoría o es una explicación que está lo suficientemente sólida o construida sólidamente que nos brinda una respuesta
también teórica, a los problemas. Y esto nos seduce mucho porque normalmente los profesionistas estamos embelesados con las vacas sagradas de la teoría, ¿no? Apareció el teórico fulano de tal que tiene una explicación de cómo resolver tal cosa, ¿no? Y ahí estamos nosotros en nuestros ejercicios profesionales, estamos nosotros en las redes sociales replicando lo que un gran científico dijo. Así es mi estimada Hoshi, así funciona. Y esto es bonito porque lo que usted me comparte ahí, por ejemplo, es un epísteme interno. Hoshi por ahí nos compartió una opinión al chat, ¿no? Está accesible para todos. Esto que nos comparte Hoshi es justamente el epísteme interno. Hay una lógica de razonamiento que en teoría suena bien y dices, wow, seguramente funciona. Y muchos de nosotros, por ejemplo, replicamos ese conocimiento con la convicción de que va a funcionar y nos va a dar el resultado. Aquí tengamos cuidado porque se le llama sesgo subjetivo. Ahorita hablamos de eso. La segunda epísteme es la externa. Decíamos que la epísteme externa es cuando llevamos a la realidad las explicaciones teóricas. Y cuando llevamos a la realidad las explicaciones teóricas nos vamos a encontrar con dos cosas. Dijimos, número uno, vamos a descubrir qué parte de esa teoría realmente está funcionando. Evidentemente también vamos a descubrir hasta dónde y de qué manera está funcionando. Pero también vamos a encontrar, número dos, hasta dónde esa teoría no funciona. Y aquí es donde estamos haciendo uso de la hermenéutica, de la heurística, de conocer el enfoque ontológico, deontológico. Bueno, aquí tenemos todo esto, ¿no? Entonces decíamos que en el epísteme interno está el teórico, la persona que es científico de gabinete, en la externa está el práctico, la persona que está llevando a cabo la actividad, que no son enemigos, que más bien son dos personas que se van a comunicar la una a la otra. Esta es la idea, aplícala. Este es el resultado. ¿Qué opinas de mi resultado, no? Y trabajando juntos hacemos, heurísticamente hablando, que la ciencia vaya mejorando, ¿no? Y por último, tenemos el mirar ecológico. Con esto cerramos la clase pasada. Dijimos que el mirar ecológico son las consecuencias reales que se obtienen de aplicar el conocimiento. Inclusive son las consecuencias de dar a conocer la teoría. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones estas personas teóricas difunden su conocimiento, pero no está comprobado que este conocimiento sea real. Solo es una explicación que tiene lógica y que tiene sentido y llega a la gente. Pues que la gente conozca las explicaciones y las entienda, o que la gente reciba los beneficios de la aplicación de ese conocimiento, genera consecuencias. Ahora, el mirar ecológico, decíamos, es identificar dos momentos de la consecuencia. El primer momento es el momento inmediato. Yo acabo de arrojar una idea a la sociedad o yo acabo de aplicar un saber a la sociedad y entonces se resuelve o no se resuelve un problema. Estamos esperando que se resuelva. Y tenemos el segundo momento, el mediato. El mediato es preguntarnos, ¿este beneficio que hemos obtenido de este conocimiento seguirá siendo un beneficio con el paso del tiempo? Si sigue siendo un beneficio con el paso del tiempo, viene la heurística. ¿Cómo le podemos sacar más provecho a ese beneficio? Pero si ya no es un beneficio, sino es un perjuicio, viene la heurística. ¿Cómo vamos a corregir eso? Y poníamos el ejemplo la clase pasada, ¿no? Del tema del fenómeno trans, de cómo el fenómeno trans comenzó como una necesidad biológica. Vamos a operar los cuerpos de las personas hermafroditas, intersexuales, para que no tengan problemas mentales.
Esto se convirtió en una ley que les permitió a las personas operar cuerpos que no están enfermos o cuerpos que no están dañados patológicamente, pero que por la forma que tienen afectan el desarrollo de la personalidad, y que esto después se convirtió en apoptofilia porque había gente que comenzó a quitarse ciertas partes del cuerpo por estética, ¿no? Personas que empezaron a identificarse con perros y a operarse, y vimos que ahí había una cadena de cosas que empezaron como con una idea de un bienestar y que en algún momento del camino empezaron a deformarse y se convirtieron en conflictos sociales. Esto es lo que veíamos la sesión pasada. Angie, ¿qué opina usted? Bienvenida. ¿Anda por ahí, Angie? Bueno, en lo que se conecta. Iván, ¿qué opina usted? ¿Puede prender el micrófono o está por ahí? Ok. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Iván. Buenas tardes. Mm, pues creo que está interesante en ese sentido. Digo, finalmente se trata también de que la teoría siempre vaya de la mano con la práctica y la práctica también con la teoría. Entonces, pues siempre una a la otra se van a ir ahí corrigiendo, ¿no? O por lo menos complementando. Lo que ocurre con la teoría, pues tiene que impactar lo que ocurre con la práctica y viceversa. Entonces, si se va a hacer una intervención en ese sentido, pues hay que revisar cuál es la teoría que tenemos para cierto problema, qué se ha Bien, hecho y pues también ver si se puede eh, ver alguna forma de replicarlo. Bueno, replicarlo en cierto sentido, ¿no? correcto. Pues aquí viene lo emocionante, porque entonces prevenir el delito, así se le llamaba antes, ahora la criminología maneja la idea de prevenir la criminalidad, que no es lo mismo, ya lo hablaremos más adelante, implica que los esfuerzos que vamos a hacer o tienen que ver con política criminal, hacer leyes, o tienen que ver con política criminológica, convertir en realidad esas leyes, y que a su vez están asociadas con eficacia, lo estamos logrando, y con la eficiencia. Estamos siendo buenos administradores de este recurso. Cierro con el siguiente ejemplo, ¿no? Para que veamos qué es lo que hacemos. Por ahí hay un fulano maravilloso en las redes sociales llamado Mario Verduzco. No sé si lo ubican, pero si no les cuento. Mario Verduzco fue diputado por Nuevo León y el día de hoy promueve él metió una iniciativa de ley a la Cámara que tiene que ver con solicitar que el criminólogo entre a las escuelas. Entonces, él promueve la criminología educativa. Hasta aquí lo que ha hecho Mario Verduzco es política criminal. Y está muy bien. Si lo vemos por el lado amable y esto se acepta, pues básicamente estamos abriendo un campo de trabajo para los criminólogos, porque no es una figura que esté contemplada como necesaria en las escuelas. Hasta aquí política criminal. Ya van a tener que empezar a considerar el criminólogo para contratarlo, política criminal. Le preguntan a Mario Verduzco, bueno, pero ¿para qué queremos criminólogos en las escuelas? Y él responde, para prevenir conductas de riesgo. O lo que él responda. Para prevenir conductas de riesgo, para prevenir antisocialidad, no estoy muy enterado, pero él dice hay que introducir al criminólogo para prevenir. Ah, ok, ahora viene la pregunta. Política criminológica. Ok, vamos a meter al criminólogo, pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer el criminólogo para lograr esa llamada prevención? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Y aquí es donde, bueno, ya vamos a construir protocolos porque le vamos a indicar a la persona, tu trabajo es hacer esto y en este orden, porque vamos a tener este resultado, ¿no? Vamos a desarrollar técnicas, vamos a desarrollar estrategias, lo que tú quieras desarrollar, ¿no? Pero vámonos a la realidad, o al menos la realidad que yo he podido observar. Si tú has observado algo distinto, infórmame. Pero entonces podemos observar cómo de repente algunos criminólogos ya forman parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría sí,
sea del Estado de México, de Ciudad de México o de donde estén ustedes, ya tenemos criminólogos en un chingo de lados, ¿no? ¿Yo qué he visto? Yo he visto, por ejemplo, en Ciudad de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán. En Chimalhuacán, ahí hay un sujeto que está encargado de la oficina de prevención, que es criminólogo. Le dieron el puesto. ¿Cuál es su política criminológica? Ah, vamos a hacer prevención. ¿Cómo hace la prevención? Ah, pues su prevención consiste en dar pláticas, en dar talleres, en hacer círculos ciudadanos de protección, en construir, esto también ocurre en esa, una policía de contacto, y está muy padre. Tú observas el trabajo de Chimalhuacán y puedes observar a los policías y al encargado de esta oficina yendo a las escuelas, el lugar llenísimo de alumnos, ellos dando pláticas, dando talleres, haciendo dinámicas, una cosa hermosa que no es gratis, porque eso implica economía. ¿Qué es esta economía? Implica sueldos, contratar gente para esto. Y si no estás contratando gente para eso, estás sacando policías de las calles para que hagan esto. Estás gastando en gasolina, bueno, en el transporte, ¿no? Y en este transporte, pues no solo está la gasolina, también está el cambio de refacciones, está la reparación de los vehículos, estás gastando en un community manager, ¿no? Que se va a encargar de subir las fotografías, entonces hay que invertirle al internet, hay que invertir en las plata. Estás gastando harto dinero, estás gastando harto tiempo. Y está muy bonito. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿funciona? ¿Qué nos encontramos? Chimalhuacán llevaba rato invirtiéndole en uno de sus proyectos a la prevención de la violencia contra la mujer, prevención de la violencia contra la mujer, haciendo este tipo de ejercicios. Poco tiempo más tarde, esa área estaba buscando apoyo de profesionistas externos para poder quitar la alerta de género que se había disparado ahí. Lo que significa que todo este trabajo, política criminológica, que es un trabajo muy común, ustedes observen cualquier campaña de prevención que se hace en México y la mayoría son esto. Son conferencias, son talleres, son escuelas para padres, son educaciones sexuales que tienen muy buenas intenciones, pero que al final no parecen estar dando el resultado que estamos esperando, ¿no? Se lleva educación sexual a las escuelas y tenemos una tasa de embarazo de adolescentes grandísima, si es que la estamos investigando, ¿no? Si vamos a hacer algo de este tipo, pues debemos conocer cuál es la realidad de la que partimos y compararla con la realidad que obtenemos cuando aplicamos un programa o un proyecto. Si no hacemos esto, todos los resultados son subjetivos. Si los ves desde afuera, parecen positivos, ¿no? Como herramienta política es una cosa preciosa porque van a votar por ti, pues te ven así, movido, ¿no? Y es válido. Al final están en su chamba. Están buscando mantenerse en el poder, acceder a otro puesto, conservar su trabajo, están en su chamba. Pero el trabajo científico o el trabajo real se deja un poquito de lado porque no sabemos si funciona. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Piensen en ustedes, ¿no? No sé si ustedes han tenido el gusto de ir a dar una conferencia, charla, taller, práctica, obtuviste tu constancia porque te lo agradecieron, la subiste a las redes con la frase que dice, Dios le da sus peores batallas a los mejores guerreros. Se ve muy bonito, es una buena parafernalia, porque también es nuestra carta de presentación, pero si quitamos eso de lado, la pregunta es, ¿está funcionando? Si está funcionando, ¿a qué se debe? Heurística, ¿cómo podemos hacer que funcione mejor? ¿No? Entonces, si hablamos del psicólogo, yo he escuchado muchos psicólogos que dicen, pues yo voy a dar mis talleres y con que toque un corazón. Está bien, pero heurísticamente nos preguntamos, ¿y cómo puedo tocar 2? ¿Y cómo puedo tocar 10? ¿No? Este es el tipo de trabajos que hacemos, por ejemplo, en México. Y estamos nosotros acostumbrados también, fenómeno cultural, a las cosas rápidas. Veámonos, ¿no? O sea, nuestra cultura es contextual, es de lo que vamos a hablar también el día de hoy. Pero otros ejercicios de prevención del delito han hecho trabajo multidisciplinario. Voy a adelantarme, ¿no? O sea, repito, si voy y vengo, es una disculpa. No es que uno sea disperso, sino que a final de cuentas el mundo se conecta y la intención es seguir la misma línea, ¿no? Bueno, vámonos, por ejemplo, a la UNESCO. La UNESCO dijo, a ver, tenemos problemas de violencia contra la mujer graves en el Medio Oriente, ¿no?
Sabemos que en el Medio Oriente, pues todavía hay como estas prácticas de la mutilación genital femenina y un largo etcétera, ¿no? Y nosotros en el occidente, pues vemos esas costumbres como algo que debe ser criminalizado, ¿no? Que no puede ser permitido. Y hay estudios médicos que explican por qué no se tiene que mutilar a la mujer. Hay riesgo de enfermedades, hay estudios psicológicos que explican de qué manera una mujer mutilada se ve afectada por esa mutilación. Hay estudios de todo tipo que te demuestran con evidencia científica por qué no se debe de hacer. Y entonces, en un primer momento, los colectivos de buenas intenciones se fueron a Medio Oriente a promover ideas revolucionarias que rompieran la opresión contra la mujer, ¿no? Y comenzaron a decirle a las mujeres, mujer, no te dejes, protege a tus mujeres, ¿no? No tendrías por qué estar utilizando una máscara, suéltate la máscara y anda con el cabello libre, estás en tu derecho, ¿no? Tú pues, tienes derecho a vestir como... Y comenzaron a llenar de ideas, ¿no? Ideas con buenas intenciones. ¿Cuál fue el problema? Lo vimos en las noticias. Algunas deportistas que se atrevieron a quitarse la protección del cabello y mostraron el cabello en televisión abierta, pues fueron asesinadas a latigazos por cultura, ¿no? O sea, vimos que esas buenas intenciones también costaron las vidas de personas inocentes que fueron convencidas por la idea. La UNESCO dijo, tenemos un problema, ¿no? No podemos seguir haciendo esto porque ponemos en riesgo tanto a la gente que con buenas intenciones promueve estas ideas, como a la gente que es captada por esas buenas intenciones. Intentemos algo diferente. Entonces en la UNESCO hicieron un programa de abogacía, le llaman ellos. En el lenguaje psicológico se le llama psicoeducación. Psicoeducación. ¿En qué consistió este programa de abogacía? Ah, pues reunieron a distintos especialistas en ciencias forenses. Entre ellos, médicos legistas, entre ellos psicólogos, abogados, criminólogos, sociólogos y un largo etcétera de personas. Y lo que hicieron estas personas fue asistir a escuelas, asistir a empresas, asistir a poblaciones, no a promover la no violencia de género, no a promover la no violencia contra la mujer, sino a enseñar desde la ciencia los daños de todo tipo, médicos, psicológicos, económicos, bla, 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 los daños que produce la violencia. Y ahí, entre todas las violencias que ellos expusieron, abusos, violaciones, maltratos a menores, ahí también introdujeron temas de interés que tenían que ver con la mujer, como la mutilación genital femenina. No dijeron hay que prohibirla, dijeron, mire, más bien no dijeron hay que prohibirla, dijeron, miren, cuando a una persona se le mutila a cierta edad, pues biológicamente pasa esto, esto, esto y esto y esto, y estas son las posibles consecuencias médicas, ¿no? Psicológicamente pasa esto y estas son las consecuencias, económicamente pasa esto, y la gente escuchó, la gente escuchó, la gente escuchó. Lo que fue creando una sociedad informada, guión, sensibilizada. Y no se les tuvo que decir, deja de hacerlo. Lo interesante es que este proyecto no ocurre de la noche a la mañana y no tiene beneficio de la noche a la mañana. Gradualmente, con el paso de un par de años, se hace un estudio nuevamente, ahí está la estadística, ¿no? Se empiezan a revisar los informes estadísticos de cómo se están desarrollando estos fenómenos en el Medio Oriente y comienzan a descubrir que en escuelas, que en empresas, que en poblaciones, la gente por voluntad propia comienza a actuar diferente, comienzan a organizarse en colectivos, comienzan a defenderse los unos a los otros, comienzan a protegerse y se hace la magia, ¿no? La magia de la prevención es esta, que no es un ejercicio, o no siempre es un ejercicio que mágicamente resuelve un problema. Más bien la prevención suele ser el camino largo,
suele ser el camino de implementar la política, observar los resultados, seguir tomando decisiones para quitar y poner y esperar que gradualmente esto vaya germinando, porque no podemos olvidar que todo lo que nosotros hagamos cae en una red cultural. Una red cultural quiere decir que la sociedad está compuesta por un grupo de personas que están unidas por usos, costumbres, ideologías, etcétera, 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 que los hacen pensar como piensan y actuar como actúan. Y además, esto es algo que se ha construido a lo largo de los años. Entonces, venir a dar una conferencia de lo que tú quieras, aunque a la gente le genera impacto, no produce un cambio cultural de golpe ni a profundidad. Lo que significa que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hasta que esta idea, este mensaje, este proyecto, este trabajo, se vaya abriendo espacio en la cultura. Y entonces se genere ahí el impacto. Hay formas de hacerlo más rápido, hay formas más lentas, y para cerrar este primer apartado y dar el primer receso, una de esas formas veloces son los medios de comunicación, ya no los masivos como la televisión, sino las redes sociales. Entonces, actualmente podemos observar, si nos tomamos el tiempo, cómo las redes sociales crearon una cosa a la que le podemos llamar la política de participación social. Que básicamente hace referencia a que las personas interactúan de forma activa o pasiva entre ellas, y entre ellas se influyen. Vamos a poner un ejemplo. De repente en las redes sociales se introdujo el concepto de violentación. Nadie sabía qué carajos era la violentación, pero la violentación se introdujo. Y de repente la gente comenzó a construir su propio concepto de violentación. Y empezamos a ver publicaciones que decían, donde te gritan, ahí no es, aléjate. Donde te hagan sentir mal, ahí no es. Donde no te quieran como eres, ahí no es. Y entonces se empiezan a producir una suerte de mensajes masivos y además son producidos y son distribuidos de manera irresponsable. La gente comienza a consumir esos productos. Empieza el fenómeno del like. Hoy a mí me gritó mi mamá y a lo mejor me gritó con justicia, ¿no? Porque no hice la tarea y ya la tenía yo hasta el copete. Correcto, sí. Sí, Joshi, así es. Y a esto le llamamos populismo punitivo y en criminología se le conoce como control social informal. Es decir, la misma gente encuentra los modos para permitirse o censurarse. Pues todos estos mensajes emitidos de manera irresponsable comienzan a crear un imaginario social. La gente comienza a asumir ese imaginario social como una realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque yo lo pensé, pero me doy cuenta que mi contacto de al lado también lo piensa igual y el otro contacto lo piensa igual y aquí entra la magia del algoritmo del Facebook, ¿no? El algoritmo te muestra aquello que es de tu interés y tú lo has notado. De repente, así, seguramente habrás visto que en tu teléfono, de repente en la parte de arriba se ilumina un icono de un micrófono, es decir, tu celular de repente se prende para escuchar de qué estás hablando, te metes a las redes sociales y ese producto te aparece, ¿no? Entonces, aquí hay una suerte de ingeniería neuropsicológica, neurocriminológica, algoritmo, etcétera, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que yo lo pensé, el vecino lo piensa y mis 1000 contactos lo piensan, entonces debe ser cierto. Se convierte en realidad. Por tanto, la gente comienza a actuar con apego a esa realidad.
y se vuelve una razón o una justificación por democracia. Pero que haya sido democráticamente construida no la hace efectiva, ¿no? Entonces el día de hoy, pensando en este ejemplo que te puse, si te grita, ahí no es, si te ha de sentir mal, ahí no es, donde no te quieran como eres, ahí no es, ¿no? Entonces tenemos un montón de gente que lo vive como si fuera cierto. Entonces de repente alguien me grita en mi casa, ahí no es. Y empezamos a publicar en veces, la familia paga tu brillo, ¿no? Y ya te quieres divorciar de la persona que te gritó, quieres denunciar a tus papás porque te gritaron, vamos a meterle una demanda al maestro porque me gritó en el salón, voy a denunciar a mi jefe porque me gritó. Cualquier suerte de grito se convierte en una razón de violentación que posteriormente nos empuja a querer crear modelos penales, ¿no? Ah, donde te hagan sentir mal. Es que me dijo que no le gustaba mi ropa, ¿no? Y yo comienzo a publicar, a ti no te tiene que importar cómo viste la gente, ¿no? Tú encárgate de ti, ¿no? No tienes por qué opinar sobre los cuerpos ajenos, ¿no? Bla, bla, bla. O sea, a final de cuentas, aunque son cosas que nuestro razonamiento suena bien, somos seres sociales. Y los seres sociales estamos hechos para eso, para socializar, para hablar, para opinar, para decir, ¿no? Donde no te quieran como eres, ahí no es. Y entonces yo recuerdo un caso de una jovencita de 27 años. A la jovencita le gustaba tatuarse, le gustaba echarse sus chelas, era madre soltera, le gustaba gastarse el dinero, viajar, etcétera, ¿no? Y entonces ella llegaba a consulta y decía, es que yo no entiendo por qué al final todos los hombres con los que yo salgo terminan siendo unos patanes, ¿no? Alcoholizados me gritan, nos hemos peleado, nos hemos dicho, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué no quiere cuidar a su hijo si ya me embarazó, ¿no? Pues de repente esta jovencita se encontró con un hombre que le dijo, es que mi amor, yo te amo, eres linda, eres buena persona, pero no me gusta que tomes porque te pones mal, ¿no? Entonces la chica dijo, discúlpame, pero si no me vas a amar como yo soy, te dejo, ¿no? Siendo que esta observación, pues a lo mejor podría ser una observación positiva, que podría ayudar a reducir la cantidad del consumo de alcohol, lo que se convierte en un ahorro, lo que se convierte en la consolidación de proyectos más grandes, como mejorar tu casa, como pagar la educación al niño, como invertir en un negocio, pero ¿cómo? El mensaje social es donde no te quieran como es, ahí no es, y la gente lo ha difundido, tenemos estos efectos. Es positivo porque la misma tecnología nos ha enseñado que ahí está una herramienta importante para poder hacer prevención, pero ya nos toca a nosotros entender, ¿no? Hablamos aquí de hermenéutica, cómo está compuesto el fenómeno y cómo lo podemos utilizar, diseñar modelos, intervenir. Erika, ¿qué opinas? ¿No? ¿Te perdí, Erika? Ah, ya. Bueno, sí, ya me escucha. Adelante, Erika. Ok, sí, mire, pues más que nada, un ejemplo quisiera yo poner en todo lo que ahorita nos estuvo comentando. Por ejemplo, aquí en el municipio donde yo vivo, en Ecatepec de Morelos, hay demasiada delincuencia, mucha deserción escolar, violencia, bullying. Tuvimos la oportunidad de que nos dieran un taller, un criminólogo, de hecho, muy padre. Hizo técnicas, la silla vacía, con un padre de familia, hubo llanto, hubo abrazos, nos habló sobre pues las apologías, ¿no? De doble P, de todo esto que los chicos escuchan ahora. Ujú. Y pues sí, ¿no? Todos los papás muy emocionados, muy motivados, pero se termina el taller y te das cuenta que pues no impacta, ¿no? Eh, a la salida de la escuela las profesoras tienden a mandar llamar a los papás de los niños que pues cometieron alguna infracción, ¿no? Que le pegaron a un compañerito, que se robaron algún útil escolar, cualquier cosa. En esa ocasión me mandan a llamar a mí, entro y pues me dice la maestra, ¿no? Que era porque mi niña no ve bien, que necesita revisión oftalmológica, etcétera, ¿no? Pues ya, le agradezco y salgo. En el momento en el que yo voy saliendo, entra otra mamá, que también le mandan llamar, pero entra con una agresión hacia la maestra. Ujú. ¿Por qué me manda a llamar? Yo no tengo tiempo para estar entrando. O sea, súper agresiva la mamá, ¿no? Y todos nos quedamos así como que,
Incluso la vimos, ¿no? En el taller llorando, abrazando a su hijo. Nos pusieron una técnica de que si tuviéramos 5 minutos para despedirnos de nuestros hijos, ¿qué les diríamos, no? Y ella participó, muy padre, lloró. Y entonces te das cuenta que pues realmente pues no lo está aplicando, ¿no? Cuando la maestra le dice, no, no, su hijo, porque le dice, ¿qué hizo mi hijo? ¿Ahora qué hizo este? Y con groserías, ¿no? Y le dice la maestra, no, no hizo nada, señora, lo que pasa es que no ve. Entonces el llamado era pues para que si lo puede llevar a una revisión porque pues el niño le está costando y le va a afectar su aprendizaje, le empieza a decir cosas, ¿no? Entonces pues ya la mamá le baja así como que, sí, pero pues me pudo haber mandado un mensaje porque no tengo tiempo. Entonces te das cuenta que, o sea, estos talleres están padrísimos, muy bien, y cuestan mucho trabajo porque, pues, como usted dice, es economía, son recursos, es tiempo, pero no están impactando porque, pues, se requiere de trabajo conjunto, ¿no? No nada más que el criminólogo vaya y nos dé el taller y nos diga muy padre lo que hay que hacer, si nosotros como papás y como sociedad no vamos a aplicarlo o hacer algo. Entonces, pues sí, ¿no? Hay como dice, entre entonces las dos, ¿no? La hermenéutica y la heurística. Estás haciendo algo, no está funcionando, ¿qué vas a hacer? ¿Estás solucionando el problema? ¿No lo estás solucionando? Entonces sí, ahorita que nos lo explica, pues sí, pues ya lo estoy entendiendo de manera diferente. Ok, gracias, Erika. Que solo quiero señalar una cosa, ¿no? Son ejemplos que yo he visto. No quiere decir que no funcione, más bien, a lo mejor no funciona en este grupo en específico, pero podría funcionar con alguien más, ¿no? Entonces, lo importante de estos modelos es que no existe, y ya lo vamos a ver ahorita en este segundo momento de la clase, que no existe una técnica que funcione en todos los lugares para lo mismo, ¿no? Esto ya requiere una aplicación contextual. Hoshi, Oshi, perdón. Es que la H, ¿no? ¿Qué opinas? No se preocupe. Pues es lo mismo que decía en los comentarios de chat, pues sí, de la influencia incluso que tiene últimamente las redes sociales, ¿no? Bueno, es una opinión personal que yo tengo, no sé si sea la correcta o no, No te preocupes, ya lo pero descubriremos. pero de que muchas veces siento que tanto empresas, celebridades, incluso el mismo gobierno, tiene esta conducta de lo que diga la sociedad es lo que yo voy a hacer, ¿no? Veamos esto con el colectivo LGBT, con esto de feminismo, que yo no estoy en contra, al contrario, lo apoyo y hasta soy parte, ¿no? Pero digo, hay mucha influencia y no le damos prioridad a ciertas cosas que sí deberían tenerla todo por esto de, para mi perspectiva, una aceptación social, ¿no? Al final de cuentas es una opinión, no sé si esté bien, pero eso. No te preocupes. Es bienvenida, Gucci. Ya lo estaremos descubriendo, que esa es la intención de este espacio. Iván, ¿me regalas tu reflexión? Ok, pues creo que sí, en cierto sentido se puede ver ahí bastante este asunto de las redes sociales, incluso hay lugares que se supone que promueven todo esto de la salud mental, pero pues usan justamente como todos estos canales de difusión populares justamente para atraer gente. ¿Y qué tanto solamente se queda como en atraigo gente, pero hago algo diferente? Atraigo gente con eso y es justamente a ese mismo nivel en el que intervengo, ¿no? Entonces, creo que es interesante justamente poder ir, ahora sí que hablando del tema anterior, ¿no? Haciendo la distinción entre doxa y epísteme, y que bueno, finalmente en realidad introducir la epísteme ya a un nivel cultural, como lo decías hace un momento, puede ser bastante complicado, tiene que estar al acceso justamente de la opinión pública, pero pues al final no se puede tampoco controlar hacia dónde se va a llevar, ¿no? Como lo decías con los ejemplos de ponemos un tipo de cirugía que cumple con ciertos objetivos y eso termina decantando en otro tipo de utilidades, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que es como parte de la dinámica, ¿no? Y creo que todo se puede ir hacia justamente esos sentidos bastante quizás polarizados, quizás se podría decir en cierta forma, eh, ideas religiosas, ideas políticas, ideas científicas, todo eso siempre se puede llevar a una cierta polarización. Eh, Me parece que ahí ya depende justamente de otro tipo de factores, pero bueno, creo que tanto
la polarización de las ideas también es un cierto tipo de fenómeno cultural, está en la estructura. Incluso podemos decir que es un fenómeno neurótico, ¿no? Pero creo que es parte de lo que hay que lidiar siempre. Muy bien, Iván. Muchas gracias. Jimena, ¿me regalas tu aportación, tu reflexión? ¿Puedes hablar, Jimena? Vamos a la palabra a Angie. Mientras nos contesta Jimena, Angie, ¿puedes prender el micrófono, regalarnos tu aportación? ¿No, chicas? Bueno, no se preocupen, ahorita regresamos, continuamos con ello. Pues hasta aquí la primera parte. Vamos a hacer un pequeño receso, 10 minutitos, para que vayan por agua, estiren un poquito las piernas y pasamos ahora a ver un poquito del aspecto criminológico. El objetivo, repito, de este taller es que al final podamos centrar nuestro interés. No te preocupes, Angie, no te preocupes. En cuanto sea posible, si me regalan aportaciones, en el momento que ustedes gustan, es bienvenido, ¿no? Repito, el objetivo de ese taller es que podamos de repente centrar nuestra atención sobre algún fenómeno de interés en el que podamos decantar estos saberes y hacer un trabajo preventivo, ¿no? Que es el objetivo de esto, combinando principalmente los enfoques psicológicos sin despreciar los apoyos que vienen de otros enfoques científicos, más los marcos teóricos y reflexiones criminológicas para que al final podamos por ahí generar una propuesta inicial que quizás no es perfecta, pero es el objetivo de este primer nivel, confiando que en el segundo nivel podamos hacer de esta propuesta algo aplicable y en el tercer nivel podamos hacer el análisis de los resultados obtenidos. Básicamente, esto es una investigación y espero que podamos llegar al final. 10 minutitos, nos vemos 8:35. Pauso momentáneamente la grabación.